Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Como siempre hay que traer la información, hay que ir comentando todos los detalles del ciclismo, incluso con la temporada concluida. Y en esta ocasión hay que hablar del Velodrome, este balón de oro del ciclismo, ¿no? Como ya sabréis, que se va a celebrar en París el día 5 de diciembre y ya ha salido la lista de nominados, esos 10 ciclistas que van a optar al premio al mejor de la temporada, que todos estamos convencidos, todos sabemos, yo creo que no hay dudas, ¿no? A diferencia de otros años anteriores, de que Tadej Pogačar será el ganador. Pero de todas formas ha salido la lista, hay que comentarla y ver también qué méritos han hecho estos corredores para estar nominados y desde luego con alguna que otra sorpresa, tanto de corredores que se han quedado fuera como de otros que han entrado en este top que ha publicado L'Équipe. Así que vamos directamente con ellos. Recordaros antes de nada que tenéis las redes sociales en la descripción, que podéis hypear el vídeo, darle like, activar las notificaciones, os podéis hacer miembros del canal por solo 1,99 al mes, que apoyéis muchísimo a que esto crezca y evidentemente vais a tener contenido exclusivo, acceso anticipado a muchos vídeos ahora cuando los programemos en esta época del año, que es algo que se puede hacer y que ya estoy haciendo. Así que nada, dicho lo cual, vamos con ello directamente porque L'Équipe lo publicó el otro día y aquí veis, esta es la lista de candidatos que publicó de cara a este Velodrome y el primero de ellos era Joao Almeida. Vamos a ir repasándolos todos del tirón y ahora comentamos uno por uno y tenemos a Joao Almeida, Isaac del Toro, Remco Evenepoel, Ben Hill, Tim Merlier, Mats Pedersen, Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel, Jonas Vingegaard y Simon Yates son los 10 nominados a mejor ciclista del año según L'Équipe, ¿no? Estos son los candidatos que han seleccionado, pero ahora hay que ir comentando, ¿no? Poco a poco un poco esta situación y, como digo, los méritos que ha hecho cada uno para estar aquí, ¿no? Porque alguno no termina de cuadrar del todo, ¿no? O sobre todo, pues que puede dar lugar a muchas interpretaciones diferentes, ¿no? Sobre todo porque ya sabemos que este tipo de premios, al fin y al cabo, muchas veces, ¿no? Se tienen en cuenta carreras de gran magnitud, tienen muchísimo peso cierto tipo de resultados, ¿no? Y a lo mejor el ser tan completo desde principio a final de temporada, pero si tener un destello de calidad enorme en una carrera durísima, por ejemplo, ¿no? Y de muchísima relevancia a nivel mediático, pues a veces eso cuesta, ¿no? Bastante el no estar aquí presente, por ejemplo, ¿no? Y mismamente, pues es el caso de Simon Yates, que estáis viendo que es el último nominado, ¿no? Pero si vamos por orden, antes de nada, ya estáis viendo que estos son los ciclistas que están aquí presentes. Si atendemos al ranking de la UCI de este 2025, ya veis que difiere ya con varios ciclistas, ¿no? Porque el ranking UCI de este 2025 está de la siguiente forma, con Tadej Pogačar al frente, muy por encima evidentemente de los demás, Jonas Vingegaard, Isaac del Toro cerrando el top 3 y a partir de ahí Pedersen, Almeida, Remco Evenepoel, Tom Pidcock, que ya estáis viendo que no está presente y que es la gran ausencia, al menos pensando en este ranking UCI, que a muchos no le cuadrará la ausencia del ciclista británico, segundo en la Strade Bianche, tercero en la Vuelta Ciclista a España, un corredor de una calidad espectacular que ha alcanzado su mejor versión al llegar al Q36.5, Mathieu van der Poel octavo, Oscar Onley noveno, otro que está ausente, y cerrando el top 10, Wout van Aert, que tampoco está en esta lista de 10 nominados, ¿no? Así que, como ya veis, evidentemente hay algunos cambios, esto siempre ocurre, ¿no? Al final en este tipo de premios, en el fútbol también es bastante similar, aunque no tengamos un ranking evidentemente, pero sí que, pues bueno, hay veces que no terminan de cuadrar del todo las cosas y, por ejemplo, tenemos a Ben Hill dentro, que es 13º en el ranking UCI, y el otro que también se ha metido es precisamente en el caso de Simon Yates, que es 28º, y en el caso de Tim Merlier, que es 30º, ¿no? Que también están nominados a los 10 mejores del mundo. Sin embargo, en el ranking UCI, por puntos que han ido acumulando a lo largo de la temporada, no comparte, ¿no? Digamos, esta nominación, porque están 28º y 30º, y el propio Ben Hill fuera del top 10 también, ¿no? Más allá de eso, evidentemente yendo por orden, ¿no? Tal cual los han ido sacando y hemos visto nosotros esas nominaciones,
El primero de ellos es Joao Almeida, que yo creo que no hay ningún tipo de debate de que se merece estar nominado a uno de los mejores ciclistas de la temporada y que desde luego tiene bastantes papeletas para rozar ese top 5 al menos. Yo creo que el podio será demasiado, pero al menos un top 5, una sexta posición sí que podría ser factible para Joao Almeida, ¿no? Cuando salgan a la luz las votaciones y se publique ese día 5 de diciembre, que es cuando se hará la gala en París. Pero un Joao Almeida que ha estado fantástico, ¿no? La verdad es que nos sorprende que este nominado, lo ha visto en el ranking UCI también, y al final es un corredor que ha estado genial desde principio hasta final de temporada, ¿no? Empezó ya en Valencia con una segunda posición, a partir de ahí en Algarve también terminó segundo, superado únicamente por Jonas Vingegaard, fue a la París-Niza, que ganó una jornada de montaña, ¿no? De hecho, la primera, y luego terminó sexto en la general, pero estando enfermo, como confirmó aquí en este canal Machín. Luego la Itzulia, que la arrasó, ¿no? Ganó varias etapas, la general, en Romandía estuvo muy constante y se llevó también la general ante Lenny Martínez. En Suiza dominó e hizo un remontadón increíble también con 3 victorias de etapa y la general. Llegaba el Tour volando, tuvo la caída, abandonó y a partir de ahí la Vuelta a España, que también se llevó una victoria de etapa, más esa crono por equipos y un segundo puesto en la general presionando a Jonas Vingegaard, ¿no? Evidentemente temporada de Joao Almeida fantástica, alcanzando su mejor nivel y merecido absoluto que está aquí. Más de lo mismo para Isaac del Toro, que ha sido su año de irrupción, que ha ganado muchísimo, que ha sorprendido a todo el mundo, sobre todo ese final de temporada, como todos sabemos, pero que también desde el primer momento del año ya ha estado brillante, ¿no? Compitiendo en España, en clásicas en Francia, en Italia, en las que estaba realmente al servicio de Juan Ayuso, de Tadej Pogačar, ¿no? Realmente es la primera oportunidad casi que tuvo Isaac del Toro, fue precisamente la Milán-Turín y la aprovechó con una victoria, pero en el resto de las carreras había tenido sus destellos y sus buenos rendimientos, incluso estando al servicio de sus líderes, y a partir de ahí hizo la Itzulia, y donde llegó esa irrupción, evidentemente ya lo hemos comentado mucho, el Giro de Italia, ganando etapas, siendo segundo en la general, y luego lo que ha conseguido en este final de año, que ha sido portentoso, 10 de 10, ¿no? También para el ciclista mexicano y sin sorpresas. Más de lo mismo para Remco Evenepoel, que donde realmente ha brillado y ha conseguido estos resultados ha sido en el final de temporada, ¿no? Y al final es lo que le ha permitido también encontrarse una vez más entre los mejores ciclistas del mundo. Ya vemos un Joao Almeida, una temporada brillante de principio a fin, ganando carreras de una semana, estando en el podio también de la Vuelta, además, en el caso de Isaac del Toro, ganando una etapa, siendo segundo en el Giro de Italia y todas las victorias que ha ido acumulando. En el caso de Remco Evenepoel es que estamos hablando de un ciclista que ha sido campeón del mundo de contrarreloj, campeón europeo de contrarreloj, que ha sido segundo en el Mundial, segundo en el europeo también de ruta, ha sido segundo en Lombardía, ha ganado una etapa en el Tour de Francia, ha ganado una etapa en el Dauphiné, ha ganado una etapa en Romandía, ha ganado evidentemente la Flecha Brabanzona, podio en la Amstel, fue noveno en Flecha. Estamos hablando evidentemente de un corredor que ha hecho méritos también, sobre todo en este tramo final de la temporada, para meterse aquí. No hay tampoco discusión con lo de Remco, y el primero que sí que nos deja un poquito más de incertidumbre, y hay que repasar el por qué está aquí, es Ben Healy, ¿no? Porque ya habéis visto que en el ranking UCI está fuera precisamente de ese top 10, es 13º, pero ciertamente es un corredor que ha tenido una muy buena temporada, ha sido bastante consistente en general durante todo el año, aunque no la terminó bien porque en Lombardía ya le vimos sufrir y quedarse pronto de hecho, pero ha estado bastante bien, ¿no? De hecho, pues bueno, sí que es cierto que las dos primeras carreras en Francia, Safaun Ardèche y Safaun Drôme, no le salieron bien, pese a que era un terreno que realmente le favorecía, pero luego la Strade, en cambio, sí que alcanzó un magnífico rendimiento y terminó cuarto. Tirreno Adriático, es cierto que tampoco le terminó de salir del todo, aunque esa sexta etapa en la que se impuso Juan Ayuso sí que estuvo bastante más arriba. La Itzulia consiguió ganar una etapa y estuvo cerca de llevarse otra, ¿no? Con dos exhibiciones, atacando de lejos, ¿no? Al más puro estilo Ben Healy. Luego las Ardenas sí que le salieron bastante bien, décimo en Amstel, quinto en Flecha, tercero sobre todo en Lieja, ¿no? Ya tienes ahí un podio en un monumento. En el Dauphiné tuvo un poquito más el destello del último día, intentando ser combativo, luchando por ejemplo ahí con Enric Mas, ¿no? Que es de los que estuvo en esa escapada, con Lenny Martínez también, y sobre todo pues el Tour de Francia. Y ahora este final de temporada es donde Ben Healy, más allá de haber sido constante, haber tenido un buen desempeño, es donde también ha terminado de rendir del todo, porque en el Tour ha ganado una etapa, que eso es muy importante, siendo noveno también en la clasificación general, estando a puntito de ganar también en el Mont Ventoux, y luego, pues sobre todo que en el Tour de Luxemburgo, pues ha estado bien, sin más, pero ha hecho podio en el Mundial. Y yo creo que esto es un poco lo que ha hecho que finalmente metan a Ben Healy aquí, ¿no? Un corredor que acaba en el top 10 y ganando etapa en el Tour de Francia, que hace podio en el Mundial, que hace un podio en un monumento como Lieja y que en el resto de la temporada está bastante sólido, evidentemente, pues son resultados que
no difieren mucho, ¿no? Y que por tanto, pues bueno, puede ser entendible, ¿no? Que esté en este top 10, ¿no? De todas formas, sí que es cierto que ha sido bastante constante, pero que tampoco vemos un súper resultado increíble, ¿no? De alguna carrera que haya ganado, ¿no? Pero ha sido, pues evidentemente, bastante consistente en general durante todo el año, ¿no? Y tiene, pues bueno, esa Estrade, esa Flecha, Lieja, el Mundial, la actuación en el Tour de Francia, que es un poco lo que le ha coronado aquí. A partir de ahí, hay debate, evidentemente, y varios corredores que ahora comentaremos. Ya hemos hablado un poquito del caso de Pidcock, que precisamente le ganó en esa Strade Bianche, ¿no? Por ejemplo, pero que bueno, hay varios corredores más, ¿no? Que también quiero repasar un poquito por encima, al igual que hemos hecho con el británico, para ver que podrían estar perfectamente aquí, ¿no? En el caso de Tim Merlier es otro que yo creo que se entiende que esté aquí. Es cierto que los resultados para muchos también pueden ser debatibles, siempre en el caso de un sprinter, ¿no? Que al final puede tener las oportunidades más contadas, pero bueno, es que Merlier ha estado muy bien todo el año, ¿no? Y seguramente Tim Merlier ha sido el mejor sprinter de la temporada, ¿no? Yo creo que hay dos ciclistas en este tipo de escenarios que han destacado por encima de los demás, como han sido Merlier y Jonathan Milan, que es otro de los que se ha quedado fuera, y que han tenido una temporada fantástica, ganando mucho, diría que al menos un escalón por encima de Jasper Philipsen, y luego a partir de ahí el resto. En el caso de este corredor del Soudal, sí que yo creo que también, especialmente en el Tour de Francia, ha transmitido la sensación de tener una pizquita más de velocidad, de capacidad de rematar en esos sprints, ¿no? En los momentos clave, en la carrera más importante del mundo como es ese Tour de Francia, y sí que yo creo que ha sido realmente el más rápido, ¿no? Aunque realmente hay corredores que incluso han podido ganar más, como es el propio Jonathan Milan, ¿no? Pero ya lo vemos en Arabia Saudí, en ese Alula Tour. Se llevó 2 victorias, otras 2 que consiguió en el UAE Tour, ganó otras 2 etapas en París-Niza, ganó varias clásicas belgas, en Baloise también consiguió otras 2 victorias, llegó al Tour y también se llevó varias victorias de etapa. En fin, es una temporada sensacional, evidentemente, de Tim Merlier. Ha sido claramente, yo creo, el mejor sprinter de la temporada, y por tanto es merecido que el antiguo campeón de Europa, ¿no? Que ha lucido este maillot durante 2025, pues esté metido aquí. El tema es precisamente que el gran rival que ha tenido Tim Merlier esta temporada, o mejor dicho, los dos grandes rivales, porque Philipsen tampoco está aquí dentro y es otro corredor que en las clásicas ha tenido sus destellos, que en el Tour ha ganado etapa, que en la Vuelta a España Jasper Philipsen ha ganado también varias etapas y se ha llevado la clasificación por puntos, no está dentro. Jonathan Milan, que es otro de los que tenía por aquí abierto también para comentar, es otro corredor que se ha hinchado también a ganar bastante. Evidentemente Merlier ha ganado muchísimo este año, pero Milan empezó ganando ya varias etapas en Valencia, en ese UE Tour, que es donde coincidió por primera vez precisamente con Merlier, con Philipsen y compañía. Ganó también 2 etapas, pero le ganó la clasificación por puntos a Merlier. Ganó varias etapas en Tirreno y la clasificación por puntos. Vemos que en el Dauphiné ganó una etapa, en el Tour de Francia también ganó varias etapas y la clasificación por puntos también, y ha cerrado el año con victorias. Entonces, sí, es cierto que quizá este año Tim Merlier ha ganado más que Jonathan Milan, pero ¿qué importa más, no? Ganar varias etapas en el Tour y el maillot verde, ganar también en el Dauphiné, ganar en tantas carreras, ganar alguna que otra etapa más como ha hecho Merlier. Al final ya vemos, ¿no?, que esto es muy debatible, ¿no? Porque en esos mano a mano, al final, tanto en el UAE Tour como en el Tour de Francia, ambos han ganado un par de etapas, pero la clasificación por puntos siempre ha caído del lado del italiano, ¿no? Aunque en los duelos directos ha dado quizá la impresión de que Merlier tenía una pizquita más. Pues bueno, es debatible, ¿no? Por eso digo que a veces, pues también estas nominaciones hay que cogerlas con pinzas, ¿no? De todas formas, también es muy a la interpretación de cada uno, ¿no? Que al final es la gente la que lo vota, los medios de comunicación, los expertos y demás, y por tanto pues puede haber opiniones diversas, sea como sea. Tampoco son corredores, ni muchísimo menos que vayan a ganar o que vayan a estar en el podio, o no deberían, en este 2025, ¿no? Todo es obvio que va a ir para Tadej Pogačar, y el podio seguramente pues esté entre Van der Poel, Vingegaard, Remco, quizá Isaac del Toro o Joao Almeida, pero me cuesta creer, ¿no?, que estos corredores realmente puedan conseguirlo. Independientemente de ello, Mats Pedersen, ¿no?, que ha sido un corredor que también ha brillado esta temporada, y voy comentando de momento por encima porque además la página de Pro Cycling Stats, como habéis visto, cada día tiene más anuncios, y encima la publicidad ahora no solo es que te salga, sino que encima ahora no la puedes saltar, no la puedes dejar minimizada, tienes que tragarte el anuncio sí o sí, y son 30 segundos de anuncio prácticamente siempre.
Pero bueno, dicho lo cual, en el caso de Mads Pedersen también ha hecho una muy buena temporada, ¿no? Desde el primer momento, en los monumentos, en el propio Giro de Italia, ¿no? Y ya vimos que ganó en ese Tour de la Provence, luego en París-Niza también consiguiendo victoria y la clasificación por puntos, se llevó, por ejemplo, la Gent-Wevelgem. Segundo también estuvo en la E3, fue séptimo en Milán-San Remo, estuvo quinto en A Través de Flandes, fue segundo en el Tour de Flandes, fue tercero en la París-Roubaix, evidentemente podio en varios monumentos, llega al Giro de Italia, gana unas cuantas etapas, gana esa clasificación por puntos también y luego en la Vuelta a España también llevándose ahí una victoria de etapa, rozando otras tantas y siendo además también el mejor sprinter, llevándose esa clasificación por puntos también, merecido evidentemente lo de Mads Pedersen, que ha hecho otro temporadón, ¿no? Y que, bueno, estos últimos años, incluso esta misma temporada, casi que podríamos hablar de Pedersen como el eterno infravalorado, ¿no? Alguien que siempre está ahí, que siempre remata, pero que muchas veces no se le pone en ese mismo escalón que a un Van Aert, por ejemplo, ¿no? A nivel de relevancia, a nivel mediático y demás. No hay que olvidar que Pedersen es campeón del mundo, ¿no? Pero bueno, Tadej Pogačar, evidentemente no vamos a perder ni tiempo en comentar lo de Tadej Pogačar, mejor ciclista del mundo con muchísima diferencia sobre los demás, 20 victorias, ganando el Tour de Francia, haciendo podio en todos los monumentos. ¿Qué vamos a decir de Tadej? Es imparable y evidentemente que no se lo lleve es prácticamente imposible, ¿no? Al igual que el año pasado, todo está muy claro a favor del esloveno. Mathieu van der Poel, yo creo que tampoco hay mucha discusión en la presencia del ciclista neerlandés, la verdad es que ha hecho un temporadón, ya en Tirreno empezó bien, carburando, pero luego sobre todo han sido las clásicas, ¿no? Victoria en San Remo, se lleva la E3, hace tercero en Flandes, gana París-Roubaix, está ahí siendo combativo los primeros días del Dauphiné, gana una etapa y es líder en el Tour de Francia hasta que abandona y luego vuelve a competir en Bélgica y también se lleva una nueva etapa, así que sensacional una vez más lo de Mathieu van der Poel, ¿no? Y siendo realmente el único que le ha puesto presión de verdad a Tadej Pogačar esta temporada, ¿no? En diferentes escenarios, más de lo mismo para Jonas Vingegaard, que quizá empezó con alguna que otra duda, pero luego ha reconducido muy bien la temporada, sobre todo con ese segundo puesto en el Dauphiné, siendo también segundo en el Tour de Francia y evidentemente ganando la Vuelta Ciclista a España, también con un par de victorias de etapa cruciales, como fueron la de Valdez-Caray, que es la que le impulsó directamente a llevarse este maillot rojo, rematándolo luego también en la Bola del Mundo y sobre todo pues con una primera victoria que había conseguido en esa segunda etapa, que ya demostró que venía con mucho apetito de victoria, ¿no? Y que por tanto pues era evidente que con 3 victorias de etapa, la general y demás, iba a estar aquí. Y es uno de los serios candidatos al podio, ¿no? Por eso digo que estará ahí un poquito entre Remco Evenepoel, entre Mathieu van der Poel, entre el propio Jonas Vingegaard, Almeida, Del Toro. Son los corredores entre los que realmente hay un poquito más de debate, ¿no? Y yo creo que vosotros mismos también lo tendréis. Seguramente si lo comentáis aquí en la caja de comentarios, evidentemente habrá rankings diferentes, ¿no? Si los dejáis, que es una de las cosas que también quiero, que me dejéis vuestro top 10 o vuestro podio, al menos ordenado como creéis que van a quedar finalmente viendo estas nominaciones y qué echáis en falta, ¿no? Y luego a partir de aquí, el que queda, que es el que seguramente, al igual que Ben Healy, más debate pueda crear sobre su presencia, es Simon Yates. Porque Simon Yates es cierto que este año ha ganado el Giro de Italia y ha ganado una etapa en el Tour de Francia. Pero el resto de la temporada de Simon Yates ha sido irrelevante. La verdad es que no ha hecho gran cosa el ciclista británico. No empezó bien en Tirreno, en Cataluña estuvo un poquito mejor, pero seguía sin rendir al máximo nivel y poco a poco, pues bueno, se veía que se iba adaptando un poquito al Bisma, que iba carburando. El Giro tampoco lo empezó brillante, pero fue constante, aprovechó todo lo que ocurrió en aquella carrera y se lo llevó la última jornada de montaña con una actuación espectacular en Finestre. Y el Tour de Francia lo mismo, a la sombra evidentemente de Jonas Vingegaard, trabajando para su líder, pero teniendo libertad ahí una jornada y llevándose una victoria de etapa y ya está, porque luego compitió en Canadá y abandonó las 2 carreras. Entonces, el caso de Simon Yates es precisamente el mayor ejemplo de la importancia que tienen cierto tipo de resultados. La temporada de Simon Yates, y se ve en el ranking UCI, no ha sido buena realmente, está 28º en el ranking. Y al final lo que tiene es que ha ganado el Giro de Italia, ahí el último día,
y que luego ha ganado una etapa en el Tour. Eso pesa muchísimo y es lo que precisamente vemos, ¿no? Por ese motivo está nominado, no sé hasta qué punto podrá estar arriba, yo creo que terminará de la 8ª posición hacia atrás, me costaría creer que estuviese más arriba, pero bueno, sí que es cierto que a nivel de temporada en sí, pues no es tan completa como la de otros corredores, ¿no? Pero entramos en lo de siempre, ya depende del criterio de cada uno, si se le quiere dar más importancia a hacer un año muy sólido de principio a fin, o simplemente tener un destello como ganar el Giro de Italia, y que por ganar el Giro y una etapa en el Tour, que al final son dos momentos puntuales, por mucho que el Giro sea una carrera de 3 semanas, no hay que olvidar que Simon Yates no ha ganado etapa en el Giro y que Simon Yates se ha vestido de rosa en la última jornada de montaña, ¿no? Tampoco ha sido un dominio aplastante, que yo creo que también hay que tener en cuenta un poco la forma de ganarlo, ¿no? Entonces, bueno, tampoco creo que sea la mayor sorpresa del mundo que esté Simon Yates por el hecho de haber ganado el Giro de Italia, pero sí que es cierto que cuanto menos es debatible, ¿no? Y más aún pensando que figuras como Tom Pidcock se ha quedado fuera, que Jonathan Milan, como he comentado, se ha quedado fuera con un temporadón increíble y que en cambio Tim Merlier sí que ha estado dentro, que Filippo Ganna se ha quedado fuera también con una temporada descomunal y muy sólida desde el primer momento, porque ya vimos que empezó compitiendo en Francia, ¿no? Abandonó, se fue a Portugal, donde, bueno, empezó a coger sensaciones. A partir de ahí en Tirreno Adriático, que estuvo espectacular, ganando la crono inicial y luego terminando segundo en la general, hace segundo en San Remo, que ya tenemos un podio en un monumento, hace tercero en la E3, termina octavo el Tour de Flandes, termina 13º en Roubaix, que son brillantes actuaciones. A partir de ahí, bueno, no está mal en Valois, campeón nacional de crono, llega al Tour, abandona el primer día, pero luego en la Vuelta a España consigue ganar una etapa, precisamente la contrarreloj, y en el final de año pues es segundo también en el europeo de crono, tanto en el mixto como en el individual, por detrás de Remco Evenepoel. Una temporada bastante completa. Viendo los resultados de Ganna, pues es otro corredor que podría quizá haber optado a meterse en el top 10, ¿no? Yo creo que a nivel de rendimiento y de sensaciones toda la temporada ha estado bastante sólido, ¿no? El ciclista de Lineos. Podría ser uno de los corredores que, bueno, si se queda fuera tampoco pasa nada, pero bueno, desde luego pues sí que yo creo que ronda, ¿no? Más o menos justo esa 10ª plaza para cerrar más o menos el ranking, podría haber estado ahí, tampoco hubiese sido ninguna sorpresa, sobre todo precisamente por eso, porque ha sido podio en un europeo de contrarreloj, ha ganado una etapa en la Vuelta a España, siendo podio en un monumento. La temporada de clásicas ha sido muy sólida y, bueno, quizá la gran sorpresa de quedarse fuera es Jonathan Milan, es Tom Pidcock, y luego el otro que quizá podría haber entrado también es Juan Ayuso, que yo creo que es otro, al igual que Filippo Ganna, que roza un poquito ese top 10, que también es interpretable y debatible el qué pesa más, si un resultado espectacular o una temporada más o menos constante de principio a fin, porque Juan Ayuso, pues ya lo hemos comentado mucho, empezó muy bien el año, increíble en Francia, en Italia ya también luego con Tirreno, ganando etapa también en Cataluña y siendo segundo en la general, habiendo estado de líder, ganando etapa en el Giro de Italia, ganando 2 etapas en la Vuelta a España y luego siendo octavo en el Mundial y sexto en el Europeo. Es una temporada bastante sólida, su mejor año, evidentemente pues ha habido mucha polémica alrededor, todo lo que sabemos, todo lo que ya hemos comentado y que seguramente pues a veces incluso las expectativas pues no han terminado de cumplirse, al menos este 2025, más aún viendo pues lo que se hablaba, por un lado de él en el pasado y las expectativas que se puso a nivel internacional en Juan Ayuso y luego sobre todo pues también sus declaraciones y sobre todo el brutal rendimiento que tenía en el inicio de la temporada, donde estaba todo en su sitio a nivel mental, a nivel físico y demás, ¿no? Y aún así pues ha tenido una gran temporada y es otro de los que podría haber estado perfectamente en este top 10 nominado, ¿no? Al menos también para cerrarlo, ¿no? Para estar en las últimas posiciones, no digo ni mucho menos al igual que Ganna, ¿no? Como para meterse en un top 5, pero bueno, al menos como para cerrarlo, sí, y yo creo que estos son corredores, al igual que Tom Pidcock, ¿no? Que, bueno, no he abierto la pestaña, pero bueno, sí que hemos comentado sus resultados, pero al final son corredores también, ¿no? Que han hecho una temporada muy sólida y que de hecho si le comparamos con Simon Yates, en este caso Juan Ayuso, ¿no? Que son perfiles más similares, o Tom Pidcock, ¿no? Pesa más realmente que Simon Yates gane el Giro y luego una etapa en el Tour, que es lo único que ha hecho toda la temporada, o valoramos más que Pidcock y en el caso de Ayuso, Pidcock, por ejemplo, ha estado en el podio de la Vuelta, ha estado segundo también en Strade Bianche, ha hecho un temporadón de principio a fin, ganando bastante. Ayuso, que también ha ganado más que Simon Yates, que ha ganado la Tirreno, que ha estado en el podio de Cataluña, que ha ganado 3 etapas en grandes vueltas este año, no en el Giro y 2 en la Vuelta, estando ahí en el Mundial y en el Europeo. Evidentemente, pues bueno, son los corredores, ¿no? Que podrían haber entrado. Si hay que quitar a alguien de este ranking, probablemente sería Ben Healy y Simon Yates. Habrá otros corredores que podríamos meter seguramente en este top 10, de los que ahora mismo igual no me estoy ni acordando.
Pero bueno, como siempre, pues bueno, algo de debate hay en cuanto a estas elecciones. De todas formas, Tadej Pogačar favorito indiscutible, y a partir de ahí a ver cuando llegue ese 5 de diciembre quiénes son los que le acompañen en el podio, porque creo que ahí sí que puede haber bastante debate y puede ser más complicado acertar, ¿no? Probablemente yo me atrevería a decir que Mathieu van der Poel debería ser segundo, un poco por cómo ha ido la temporada, con la brillantez que ha tenido en los monumentos, ganando etapa y siendo líder también en el Tour. Yo creo que sería merecido. Y a partir de ahí quizá Jonas Vingegaard, ¿no? Por el hecho de hacer un buen Tour de Francia, de ganar la Vuelta a España, creo que podría ser merecido, pero Remco Evenepoel ha hecho un final de temporada espectacular, aunque no ha terminado de ganar tanto, aunque ha sido campeón del mundo y europeo de crono, ¿no? Que es lo que va a pesar más, sobre todo en el caso de Remco. Isaac del Toro no ha llegado a ganar ninguna gran carrera, entonces no creo ni mucho menos que esté en el podio, pero quizá Joao Almeida sí que podría optar a ello, o al menos estar en el top 5, veremos, ¿no? De todas formas, como queda, dejadme vuestras impresiones en los comentarios. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo creéis que va a quedar finalmente este ranking cuando lo conozcamos el día 5 de diciembre? Recordaros que tenéis las redes sociales en la descripción, que os podéis hacer miembros del canal, y como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!